Muy buenos días, empresarios, amigos y fiscales que acompañan en las sesiones de todos los jueves. Es un gran gusto continuar con nuestra tradición de ir conociendo, no se escucha, ¿dónde? Perdón, un segundito, tenemos un poquito de problema con el... Un segundito. ¿Ya? Sí. Una disculpa. Decía, bienvenidos amigos empresarios, fiscalistas, que nos acompañan como todos los jueves. Es un placer poder reunirnos nuevamente, como lo hemos hecho durante todo el año anterior, en la época más difícil de la pandemia, y que aún en este momento que ya estamos considerando que estamos mejor, pues todavía tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a nuestros amigos, familiares, para que sigamos saliendo adelante. El mes de marzo ya llegó otra vez, este no se va, la pandemia, primero Dios, pronto se va, pero la declaración anual que todos los contadores sufren cada año en estas fechas, pues nos volvió a alcanzar. La declaración anual de las personas morales representa el resultado de la operación de nuestras empresas durante el ejercicio fiscal anterior. El año 2020 se caracterizó por una disminución de la actividad económica que se verá reflejada en las declaraciones que estaremos presentando durante este año. En el requisitar correctamente la declaración anual depende mucho que no tengamos algún sobresalto en cuanto a una posible auditoría, en cuanto a un problema de carácter de fiscalización por parte de la autoridad, el cual pudiera ser derivado simplemente de un error de apreciación o de una fórmula en la cual el llenado no fue correcto. Y pues cuando se inician las facultades, bueno, tenemos que desahogarlas y ustedes saben lo que implica eso. Por ello mismo, hemos platicado con varios integrantes de nuestro chat Bien Fiscal y hemos acordado invitar a alguien que conozca, que tenga toda la experiencia en la presentación, en la elaboración de las declaraciones, porque han cambiado. El sistema tecnológico que ha adoptado el SAT ha ido evolucionando día a día y ahora en áreas de la simplificación, pues hay diversas modificaciones que al final del día esperemos que sí se logre esa simplificación. Sin embargo, en tanto eso se llega a consolidar, es necesario conocer perfectamente cuáles son las modificaciones, cómo las debemos de aplicar y plasmar, y que de alguna manera reflejen la operación real de nuestras empresas. Para ello, nos hemos permitido invitar al contador público y licenciado Javier Eli Domínguez. El contador Domínguez es licenciado en Contaduría y en Derecho. Cuenta con maestría en Impuestos, está llevando a cabo el doctorado en Ciencias de lo Fiscal, tiene autorizaciones para dictaminar ante el SAT, IMSS y Infonavit. Él actualmente es director general del corporativo DH, que son consultores fiscales. Es síndico del contribuyente ante la PRODECON y ante el SAT. Es autor del libro Análisis Societario y Fiscal de la Sociedad por Acciones Simplificadas. Es articulista de temas fiscales en diversas revistas como son Práctica Fiscal, Defensa Fiscal, entre otros. En su firma, ellos manejan, entre otros servicios profesionales, auditorías de estados financieros, procesamiento de contabilidad, capacitación, peritajes en materia contable, en fin, es un gran fiscalista y así ha sido reconocido en la revista de los mejores fiscalistas de México. Y pues el contador Domínguez, y licenciado, nos ha hecho el honor y el favor de estar con nosotros en esta charla fiscal, que esperemos que sea de beneficio para todos ustedes. Javier, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Estimado licenciado Pedro, gracias por la invitación. También extender el agradecimiento al maestro Eric. Y bueno, pues con mucho gusto estaremos aquí platicando este tema que a muchos nos quita el sueño de momento. Gracias, contador. Adelante, te cedemos la palabra. Bien, bueno, pues sin más,
vamos a platicar el tema de la declaración anual de personas morales. Y en una primer idea, es importante conocer cuándo debemos presentar nuestras declaraciones anuales. Normalmente nos casamos con la idea de que la declaración anual debe de presentarse en el mes de marzo, lo cual, pues haciendo la precisión, hablando de una persona moral en operaciones regulares, su fecha de presentación de la declaración anual es dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio. Lo que implicaría entonces que yo puedo presentar mi declaración desde enero, febrero o marzo. Hace muchos años, siempre nos casábamos con esa idea de ya va a llegar marzo, ya en enero vamos a presentar esta declaración anual. Y también, pues esa mecánica se utilizó hasta los propios fundadores decían, pues ya merito empezamos a armar los papeles de trabajo, ¿no? Un 25, 26 de marzo, ya empezaremos. Y a ver cómo salimos. Bueno, pues los tiempos han cambiado. Básicamente, si ustedes recuerdan, hubo un cambio radical de un 2007 hacia acá. En 2007, cuando traíamos por allá las famosas que nacen las DIOT, en un 2008 que nace un YETU y un IDE, recordarán, y luego traemos por allá la incorporación de declaraciones y pagos, donde ya tenemos que meter el cálculo. ¿Se acuerdan que en algún momento el contador o los asesores llegábamos con una hojita de ayuda? Ten contribuyente, eso es lo que hay que pagar. ¿Y de dónde salió? ¿Cómo se...? Ah, tú tranquilos, nosotros somos magos. O la otra, cuando llegaban contigo, oye, ¿sabes qué? Hay que pagar 500,000 pesos. No, ¿cómo crees, contador? Eso es mucho dinero. Hay que bajarle un poquito más. Y de ahí salía la famosa, bueno, ¿cuánto quieres pagar? ¿No? Así siempre ubicaban al contador, el mago, el cuánto quieres pagar. Bueno, de ahí salía en realidad. Y pues desafortunadamente cuando te daba ese dato de tenemos que pagar 500,000 y bueno, en el cuánto quieres pagar, pues la verdad es que no quiero pagar nada. Y entonces pues ponle 5,000 pesos. Y esta es una realidad, ¿eh? Muchos recordarán esa época y a lo mejor muchos dirán qué épocas tan bonitas vivimos. ¿Cómo se extraña? Perdón, contador. Sí. Adelante. Sí. Dirán qué bellos momentos, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Bueno, pues justo derivado de que se dieron cuenta de todas estas prácticas, pues comienzan a generarse controles. Las declaraciones que mandábamos, les digo, solamente se reflejaba un saldo final, cuánto tenía que pagar. Y la autoridad en cuanto al alcance que tenía era escaso, traía un alcance de un 3%, ¿se imagina? 3% del total de contribuyentes. O sea, si te caían eras de los muy, muy, muy salados. Algo traían contra ti. La vida como que no te quería, ¿no? Imagínate, estar dentro del 3%, no. Por eso es que se daba esa mecánica. Luego traíamos el comprobante impreso, que de hecho acudíamos con los impresores, y bueno, desde ese entonces fue que comenzó a generarse mucho la compraventa del papel, este deporte muy conocido del deporte mexicano de la compraventa factura, pues en algún momento se vio normal. Y estas dos prácticas que te estoy diciendo, yo creo que muchos la ubican, ¿no? Donde no pagaban lo que debían, compraban un papel ahí nada más para soportar, y eso por si te llegaban a revisar, pues todo eso comenzó a cambiar. Y les digo que el parteaguas básicamente lo podemos encontrar en el 2007, cuando comienza una DIOT y comenzamos a nosotros mismos a informar que yo le pagué X cantidad al licenciado Pedro, le pagué 100,000 pesos. Y entonces no vaya a salir Pedro diciendo que o no cobró o cobró 50,000, porque Javier ya dijo que le pagó 100. Y así se empiezan a tejer ese cúmulo de información. Viene el tema del 2008 con un YETU y un IDE,
la parte más importante allá en el IDE no era el impuesto un 2% que después subió a un 3%. Eso no le interesó. Le interesó la información. Y hoy ubicarán, pues, que ese IDE ya no existe. El IDE se murió, el impuesto murió en el 2014, 2013 para 14, pero su espíritu vive, ¿sabían? Lo tenemos en la ley del impuesto de la renta. Toda la obligación que se traía de permear de información a la autoridad, ahí está. Lo único que se murió fue el impuesto. Lo que proporcionaba, eso sigue existiendo al día de hoy. Tan es así que por eso nos hemos encontrado cartas de invitación aún de depósitos en efectivo. Hay quienes se preguntan, bueno, ¿no se supone que ese impuesto se murió? El impuesto sí, pero la información sigue permeándose. Que por cierto, a inicios de este 2021 volvió a salir el tema, ¿no? Nos van a cobrar impuestos por los depósitos en efectivo. No es cierto. Esa nota en realidad fue falsa y se hizo nacional, todos bien espantados porque les iban a cobrar un impuesto. No, no es que nos vayan a cobrar un impuesto, lo que pasa es que volvió a salir el tema de que se está permeando esa información. Luego les digo, traemos en el DIP donde esa declaración y pago, donde antes nada más poníamos en una hojita, pues hay que pagar 500 pesos, 1000 pesos, 1,000,000. Oye, pero ¿cómo determinaste? Ese es un secreto. Bueno, cuando viene la declaración, este nuevo formato del DIP, pues comenzamos a llenar los datos. ¿Cuánto traigo de ingresos? ¿Cuánto traigo de deducciones? ¿Cómo llegué a la base? ¿Y por qué voy a pagar tal cantidad? Ahí viene ese parteaguas, que hoy lo traemos perfectamente identificado en nuestra declaración anual. Tiene ese nacimiento también del comprobante fiscal, que en realidad lo traemos desde 2004, el CFD, comprobante fiscal digital, que luego pasa a un comprobante fiscal digital por internet, y a partir del 2014 se vuelve el comprobante universal, aquí en México. Todos emitimos FDI y lo han ido perfeccionando a tal grado de ser el mecanismo y en un futuro no muy lejano, ser un mecanismo totalmente de control, totalmente de identificación respecto de lo que estamos declarando. Ve cómo ha ido cambiando entonces, en todo este transcurso del tiempo, la percepción y la mecánica en determinación. Antes no había forma de que supieran cuánto, si lo que le estás pagando es correcto o no. Antes muchas empresas declaraban siempre en ceros, pero por el alcance que no había, comienza a permearse la información, comienza a haber un cruce de información impresionante. Entonces, hoy ya no podemos cometer ese error de decir una información que no es correcta. Y a veces, y ojo con esto, voy a entrar en un momento más al tema de los comprobantes fiscales, ya de ingresos como tal. A veces un mal control en la emisión de los comprobantes fiscales podría provocarme que mi declaración anual esté requisitada de forma errónea y podría provocar a su vez sea el detonante de fiscalización de un ejercicio de facultades por parte de la autoridad. El comprobante fiscal se volvió fundamental en una gran parte para la fiscalización. Entonces, vean cómo todo esto va sucediendo y retomo el tema de la periodicidad en que tenemos que declarar, porque entonces ya debimos estar preparándonos para saber cómo iba a cerrar. El tiempo de la declaración anual no es marzo, es enero, febrero o marzo. Yo decido, con base en la información que ya traemos en precierres, y ya una vez que toco enero, ya sé perfectamente cómo cerré. Los primeros días de enero ya tengo en realidad mi declaración anual. Lo único que yo decidiré es si la presento de una vez en enero o me espero hasta el 31 de marzo. Primer punto, personas morales, operaciones normales, un régimen general, llamémoslo así, sería enero, febrero o marzo la presentación de la declaración anual. Si alguien de ustedes tiene alguna persona moral que sea de las no lucrativas, entonces ellas deben de presentar su declaración a más tardar el 15 de febrero. Por lo tanto, ahorita ya estaríamos fuera de tiempo. Hoy 11 de marzo y estamos ya casi a un mes
después de que se me venció el plazo. Es muy importante que tengan en cuenta esas personas morales con fines no lucrativos. Su declaración es 15 de febrero. Y si esa persona moral con fin no lucrativo es una donataria autorizada, es importante que no se te pasen esas fechas, porque podría ser un motivo de perder mi autorización. Y ahorita, por ejemplo, si ya ustedes tienen alguna de esas donatarias y presentaron en tiempo, pues nada más te recuerdo que a más tardar en el mes de mayo del 2021 debemos presentar el aviso de transparencia, que tiene que ver mucho con la declaración anual que ya presentamos. Finalmente, en tema de fechas de declaración anual, hay quienes tienen personas morales en liquidación. Esa liquidación puede durar en el número de años. Por ejemplo, en materia civil, pues está limitado a que debería durar 6 meses, debería. Pero, pues si dura más, ¿qué sucede? Pues todos tienes que seguir el procedimiento. En materia mercantil no está definido una fecha límite como un máximo, como un mínimo. Entonces, puedes traer personas en liquidación de varios años. La declaración anual de las personas morales en liquidación se presenta más tardar el día 17 de enero. Vean, entonces ya tenemos 3 fechas. Dentro de los 3 meses siguientes, 15 de febrero y 17 de enero. Normalmente, por eso ahí ya rompimos con la primera idea de que siempre presentábamos en marzo. No es así. Hay 3 fechas. Ahora, ya que tenemos identificado, y solamente como nota, las personas físicas, ellas sí presentan solamente en abril. Porque normalmente traíamos morales, marzo, físicas, abril. Y si ahorita te estoy diciendo que las morales no es en marzo, sino dentro de los 3 meses siguientes, enero, febrero o marzo, pues tú podrías decir, entonces las físicas tampoco eran en abril, sino dentro de los 4 meses siguientes. Esas no. Esas en específico, abril. Y tiene una diferencia, porque en la moral, por ejemplo, ya cuando yo tomo la decisión, una vez que yo conozco mis números, voy a tomar la decisión de si la presento en enero, febrero o marzo, ¿con base en qué? ¿Cómo salí con mi coeficiente de utilidad? Probablemente traigo un coeficiente de utilidad más alto que el año pasado. Creo que mejor me espero un poquito en presentar mi declaración y la presento casi en los últimos días. No quiero reconocer ya de facto un coeficiente alto. Esa puede ser una razón del por qué esperarme al final. Otra razón, traigo un saldo a favor en mi declaración anual. Y entonces quiero ejercer el derecho sobre ese saldo a favor, ya sea vía devolución o vía compensación. Ahorita que traemos muchas empresas pues, problemas de flujo, creo que la devolución será una vía. Y ya tengo conocimiento que dio una charla a Eric, que es el experto en tema de devoluciones. Bueno, pues volteamos a ver a Eric. Oye, amigo, necesito que necesitamos recuperar ese dinero, necesito flujo. Y entonces te llegas del experto. Tomas esa decisión. Pero ve que entonces no solamente nos fuimos porque era en marzo, sino hay una razón del por qué me esperaría a final del periodo. El hecho de que nosotros tengamos una cantidad a cargo y yo la presento en enero, no implica que ya debo de pagar el impuesto, porque se me respeta mi plazo para poder pagar, que vencería hasta el 31 de marzo. Entonces, tú puedes presentar tu declaración, o pudiste haberla presentado en enero, y tu fecha límite de pago es 31 de marzo. Tu periodo son 3 meses para presentar la declaración. Otro punto a considerar, tema de PTU. La PTU se debe de pagar dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba, y ojo con esa palabrita, en que deba presentar mi declaración anual, no cuando la presentaste. Lo que implica entonces
que si yo presento mi declaración, imagínate que la presentamos hoy 11 de marzo. Entonces eso quiere decir que si la presento hoy comienza o mañana comenzaría a computar mis 60 días. No, comienza a computar después de que tú debiste presentar tu declaración. ¿Cuándo fue tu último día? 31 de marzo. Entonces, a partir del 1 de abril, comienza el cómputo de los 60 días. Y al revés, imagínate que en tus cálculos traías tanto impuesto a pagar, impuesto a la renta, como PTU a cargo. Y dices, oye, ¿y si no presentamos la declaración? Y así, si no la presento, pues entonces no se detona los 60 días para el pago del PTU. Error, sí se detona. Porque la palabrita clave fue cuando debas, no cuando la presentaste. Entonces, pues para considerar todos esos efectos que se provocarán con mi declaración anual. ¿Qué temas interesantes traemos ahora ya en ese llenado de la declaración? Primer punto. Todo lo que yo voy declarando provisionalmente, de enero, febrero, marzo, abril, lo va a jalar de facto mi declaración anual. Es un dato que en mi anual yo ya no podré mover. Si llené mal o presenté mal mis declaraciones provisionales, pues hace muchos años lo que hacías, bueno, ya en las provisionales te equivocaste, ya ni modo, corrígelo en el anual, que no era lo correcto, pero se podía hacer. Hoy ya no puedes hacerlo. No estás reconociendo el total de tus ingresos o hay un error en el llenado, deberás regresar a pagos provisionales y tener que presentar declaraciones complementarias para que tu anual te reconozca el efecto. En teoría, se debe de actualizar dentro de los 48 horas siguientes a la fecha en que presentaste tu declaración complementaria. Solo recuerda que cuando tengamos declaraciones complementarias y tengan líneas a cargo en esa declaración, se va a considerar hasta el momento en que la pagues. La simple presentación no se reconoce en sí en la declaración anual. Tendríamos que pagarla forzosamente. Una vez presentada mi complementaria, una vez llenado, una vez pagado, ahora sí, mi declaración anual reconocerá el saldo. Un saldo, un monto que ya no podré mover. Y si bien es cierto, hay un rubro que dice que yo puedo disminuir o incrementar ingresos no contemplados en las provisionales, no quiere decir que lo agarre de comodín, sino deberé revisar perfectamente por qué no declaré todo en las provisionales, porque probablemente pueda generarme un problema futuro porque mis pagos provisionales están mal determinados. Ahora, algunos rubros en la declaración anual ya se llenan, nosotros metemos algunos datos y automáticamente me va generando el llenado siguiente. Por ejemplo, en la parte inicial, en los ingresos, viene un apartado que es del ajuste anual por inflación. Me pide los datos y yo nada más meto créditos, deudas. Recuerden que el ajuste anual por inflación es el efecto de una disminución real de créditos o de deudas. En palabras muy sencillas sería, ¿quién se jineteó la lana de quién? Yo, moral, me jineteé la lana de otros, entonces yo les provoqué una pérdida de poder adquisitivo a ellos. Los otros que me deben dinero, estuvieron manejando mis recursos, entonces ellos me provocaron una pérdida de poder adquisitivo a mí. Eso tiene un efecto en lo fiscal. Y entonces, si yo me jineteé la lana, si yo gané en términos reales por disminución de deuda, yo deberé pagar un impuesto. ¿Ves? Si los demás me provocaron una pérdida, entonces yo tendré una deducción. Y este punto en específico, ¿sabías que tiene una herencia para el tema de PTU? O sea, imagínate, estamos pagando a veces PTU por temas meramente fiscales. Pues ese fue un tema ya hablado hace algunos años, se resolvió que fue constitucional y bueno, pues hoy estaríamos pagando sobre ese tema. Esto vino por la modificación que traíamos. Antes había una mecánica de determinación de PTU muy extraña que no estaba contemplado en la Constitución.
La Constitución literalmente dijo, vas a pagar PTU sobre una renta gravable. Esa renta gravable la que utilizas para pagar ISR. Y después la ley de renta, pues se creó una mecánica totalmente diferente. Cuando se peleó, pues se declaró inconstitucional y nos sacaron una nueva mecánica. En esta nueva mecánica, pues se trae que el ajuste anual por inflación sí generaría, por ejemplo, la acumulable, sí generaría a su vez una base para pago de PTU. Ese dato, cuando yo lo meto en mi anual, automáticamente me lo remite a hacer un ingreso o a hacer una deducción, pensando que me provocaron una pérdida a mí. Hay una deducción y cuando yo avance en el llenado a ver deducciones, automáticamente voy a ver el contrato. Ahí traigo un ajuste anual por inflación deducible. Otro punto importante ahí es los anticipos que recibimos por parte de nuestros clientes. Hay dos rubros en su declaración anual que no hay que confundirnos. Uno es ingresos, anticipos recibidos en este ejercicio y anticipos recibidos en el ejercicio anterior que serían una disminución para este ejercicio. ¿Cómo va? Recuerden que nosotros, personas morales, un título 2, en enajenación o prestación de servicios que no sean personales independientes, nosotros acumulamos el ingreso cuando se dé, o cuando emite el comprobante, o cuando preste el servicio o entregue el bien, o cuando reciba total o parcialmente el pago, incluidos los anticipos. Entonces, si yo recibo anticipos, deberé pagar el impuesto correspondiente. Esos anticipos pueden cambiar de ejercicio. Por ejemplo, imagínate que en diciembre te anticiparon un ingreso de una venta, tú debiste haber pagado el impuesto el año pasado, pero en este año apenas se está materializando la operación, lo que entonces tendrías un anticipo el año pasado y una venta en este. El efecto es que para este año ya no tendrás que reconocer el adelanto que ya hiciste del pago del impuesto. Para eso son esos rubros que nos trae de anticipos de cliente. Un punto relevante y que se ajustó mucho más del año pasado a este es el tema de los CFDIs de nómina y el efecto con el pago de retenciones. Dos puntos a considerar aquí. Si no timbraste tus CFDIs, no se reconocerá la deducción. Así de sencillo va el tema. Y imagínate el efecto grave que podría provocar eso. O un mal timbrado. A veces o me timbran doble o no me timbran. Y eso va a tener una repercusión directa en mi declaración anual. Hay que revisar con anticipación el famoso visor de nómina. Tú puedes entrar a la página del SAT e irte al visor de nómina, patrones, y descargar el pre que ya tiene el SAT de acuerdo a los FDIs emitidos. Eso habrá que compararlo con nuestra base, nuestra contabilidad, nuestra balanza de comprobación y ver si estamos timbrando correctamente, si mis saldos coinciden. Si no, habrá que hacer los ajustes correspondientes. Ahí nos podemos dar cuenta si traigo algunos timbrados de más, para que no te lleves la sorpresa al momento de presentar la declaración anual, porque entonces hablamos de tiempo otra vez. El tiempo en el que retimbras, en el que identificas dónde están los detalles, en el que se actualiza el sistema. Y ahorita creo que todavía es un buen momento para hacer todas estas pruebas. Si aún no presentamos la declaración, no te me esperes después del 20. Hay que comenzar a hacer todos estos pres para ver si tengo que realizar algún ajuste. Algo se me olvidó, no timbré bien, timbré doble, no pagué una retención, algo que esté fallando por allá, hay que ajustarlo previo a la presentación. Si nos vamos a meter a la declaración el 25, 26, creo que vamos a tener detalles. Y los tiempos no nos van a dar para poderla presentar en tiempo. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, tienes nómina y no presentas la declaración de ISR retenido por salarios de algún mes, ese mes se inhabilita como deducción.
Un ejemplo sencillo. Traes todos los meses 100,000 pesos de nómina y una retención de 1,000 pesitos. Es un ejemplo. Todos los meses 1,000 pesitos. Pero se me olvidó pagar diciembre. Automáticamente diciembre en mi declaración anual me va a quitar la deducción, me va a decir que no es procedente. ¿Por qué razón? Porque no he pagado la declaración. Hagas la declaración y se te va a habilitar el rubro. Y aparte de que se te habilite, ahora revisa que esté bien timbrado. Entonces, ve cómo ese CFDI de nómina está jugando bastante junto con la declaración de retención. Se me olvidaba un puntito en pagos provisionales. Están sufriendo mucho con el ISR retenido. Ese dato es un dato informativo que siempre presentamos en las provisionales. Un dato informativo que puede disminuirme el pago provisional o que solamente es para reconocimiento. Te informo en mi declaración que traigo un ISR retenido de tanto. Aunque no lo ocupe para acreditarlo, nada más te lo informo. Porque si no lo metes, cuando presentes tu declaración anual, no va a aparecer. Y entonces, si no aparece, pues no vas a poder acreditarlo en tu anual. Y probablemente o te genere un impuesto a cargo o no te lo reconozca para un saldo a favor. ¿Qué tienes que hacer? Regresarte a las provisionales y reconocer ese rubro. Recuerda que el ISR es acumulativo. Ahí tenemos ya pagos provisionales, CFDIs de nómina, pago de retenciones. Y otro punto con el que se ha estado sufriendo bastante y que es nuevo para esta nueva declaración, pérdidas fiscales. Si no llenaste el rubro en tu declaración anual 2019 de que traías pérdidas, o mínimo ponerle un 0, esta declaración 2020 no te va a habilitar. Y aunque le des ahí, ¿tienes pérdidas fiscales pendientes de aplicar? Tú le pones que sí, le das un clic sí. Se te va a abrir el recuadro y cuando quieras agregar, no te va a habilitar ningún año. Y muchos estaban pensando, es que creo que está fallando la página del SAT. No, es que no habilitaste el rubro en la 2019. ¿Qué debes de hacer? Regresarte a presentar una complementaria del 2019. Y te doy un dato aquí nada más, así que aquí entre nos. Esa declaración 2019 complementaria, muchos tienen miedo, oye, pero es que si la presento, ¿volvería yo a habilitar 5 años para caducidad, 5 años para prescripción? La respuesta es no, porque eso solamente sucede con los rubros que yo muevo. Solamente regresarías a mover pérdidas fiscales. O sea, quiere decir que ya pasó un año para que te vengan a revisar tema de ingresos y deducción. Eso no lo moviste. Y entonces no computará para el tema de prescripción de caducidad. ¿Okay? Aunque, pues de momento así nos espantan. No vayas a mover ninguna declaración porque es más complicado y entonces mejor perdemos ese derecho. Bueno, ya tú decídelo, pero sí te comento que no necesariamente pierdes el derecho de, no necesariamente habilitas que te puedan fiscalizar. Entonces, pérdidas fiscales, ese es el dato, por eso no te dejan llenarlo. Habrá que corregir desde la declaración anual 2019. Ahora, me regreso, ya hablé de CFDIs de nómina. Me voy al punto de CFDIs de forma general. El CFDI es y va a ser un excelente elemento de fiscalización para la autoridad. Porque aparte de que, les decía hace rato, por ejemplo, de la DIO, donde yo, Javier, le informaba al SAT que yo ya le pagué 100,000 pesos a Pedro. Y entonces, pues el SAT espera que mínimo Pedro declare esos 100. Aparte de toda la información, de toda la base de datos que trae el SAT, mínimo va a esperar esa cantidad. Ahora con el CFDI, ¿se acuerdan que emitimos los famosos PPDs, UES, PEPs? ¿Qué es eso? El CFDI, PPD, es cuando no te pagan la operación. Y es que no nada más es como, ay, pues se equivocaron, era PPD y le pusieron PUE, no me molesta. Bueno, tiene un efecto.
que la diferencia entre un PPD y un PUE, el PPD no está pagado, significa pago en parcialidades o diferido. No está pagada la operación. Un PUE, que es pago en una sola exhibición, es que esa operación ya ha sido pagada. Y eso de facto trae un efecto en acumulación de ingresos, por ejemplo, para las personas morales que van a tema de flujo o para el tema de IVA. Ahí está amarradísimo. Tú ya cobraste. Cuando emitiste el CFDI le pusiste PUE. Ya cobraste y no veo reflejado eso en tu declaración. Traes un detalle. Ahora, CFDIs en una operación normalita donde no me pagas, emito mi PPD y por cada pago recibido tendré que hacer un complemento a recepción de pago, que ese lo conocen más como el REP, un recibo electrónico de pago. Y ahí iremos amarrando que ya se está cobrando X cantidad respecto de un CFDI inicial. Todo eso lo va cachando. Y entonces, pues al final me va a decir, a ver, tú traes de CFDIs emitidos 10 millones. Otros ya me dijeron que a ti te pagaron 11 millones, 1 millón que no tienes ingresos. Voy a cotejar con esto. Y un error muy común es las devoluciones, descuentos o bonificación. ¿Qué es lo que hacen normalmente? En la declaración anual, perdón, en las declaraciones provisionales, por ejemplo, tú vendes ahorita, tienes una operación de 100,000 pesos, emites tu comprobante de 100,000 y ya sé que te devolvieron o les diste algún descuento de 10,000 pesitos. Y entonces, en nuestra mente traemos, pues que mi venta real fue de 90,000. 100,000 inicial, le desconté 10,000 o me regresó 10,000, pues en realidad son 90. Y en la declaración están declarando 90,000. Eso es un error gravísimo, porque devoluciones, descuentos y bonificaciones no se disminuyen directo así del ingreso. Son deducciones autorizadas que ocuparemos hasta la declaración anual. Entonces, el hecho de que yo declare provisionalmente 90 y en mi anual meta 90, porque ya es un dato que no voy a poder mover, de facto ya traigo un detalle en omisión de ingresos. Y eso, a la larga, o no te esperes mucho tiempo, te va a detonar un ejercicio de facultades de comprobación. Y ya ven que también se puso de moda el que nos llamaban a oficina, ¿no? Las famosas previsiones profundas, decía, comportamientos atípicos que nos van a traer el SAT. Y justo nos saca esto. Ah, mira, tú emitiste CFDIs por tanto, y en tu declaración tienes CFDIs por 100, en tu declaración me pusiste 90, traes una omisión de 10, y entonces, pues nada más te informo que o me pagas o te inicio facultades. Con toda la espantadota que te dan, ¿no? Porque te llevan al cuartito oscuro y te dicen que saque tantas cosas y entonces sales todo en shock. Pues ese es el objetivo. Y ve dónde se provocó el tema. No fue en realidad una omisión, fue un mal control en los FDIs. Otro, no es lo mismo, por ejemplo, tengo una operación, el mismo de 100,000, y me equivoqué, facturé mal. Y entonces me piden la refacturación. Y me he encontrado mucho que lo que hacen es emitir un CFDI de egreso para cancelar el primero y luego expedir el nuevo. Realmente lo que acabas de hacer ahí es tener dos ingresos y una deducción. Y nosotros pensamos, pues es nada más es una, entonces declaro 100,000 y el SAT te dice, no, espérame, tienes dos FDIs por 100, entonces son 200,000, tienes una omisión de ingresos. El problema es que nos damos cuenta de esto cuando estamos en facultades de comprobación. Y en ese momento ya es muy tarde. O sea, te van a sancionar. Aparte, te van a determinar ingresos omitidos. Y ahí, pues en tu lógica dijeras, bueno, está bien, suponiendo que sí me equivoqué, está bien, te compro la idea. Eran 200, pero tengo 100 de deducción, ¿no? Entonces al final son 100. Te dice, en las revisiones te dicen, eso sí no me interesa. ¿Cuál deducción? ¿De qué hablas? Yo veo nada más 200 de ingresos y me debes sobre 100 y me pagas. Y probablemente hasta un recurso, hasta un juicio lo puedas ganar, pero ve hasta dónde ya estamos hablando. Cuando era
tema meramente de control con un efecto en tu declaración anual. De ahí, bueno, pues vienen ya datos como son deducciones de inversiones, que habrá que ir relacionando el tema de el desglose de nuestras deducciones. Habrá que hacerlo correctamente. En datos específicos, por ejemplo, otras IMSS, el tema del SAR, que viene así tal cual en la declaración, temas de Infonavit, pagos de impuestos a entidades federativas relacionados con las nóminas, que sería en algunas entidades federativas el impuesto sobre nómina, en otros impuestos sobre remuneraciones. Por ejemplo, en el Estado de México no conocemos el impuesto sobre nómina, en la Ciudad de México sí. Se parecen mucho, nada más que el Estado de México es un poco más ambicioso y le quitó lo de la subordinación, pues para tener una base mucho mayor. Pero finalmente se declara ahí. ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades normalmente ven esos rubros. Y entonces empiezan a cachar toda esa información. Un rubro bastante importante. En desglose de deducciones hay uno que es honorarios personas físicas. Lo que tú metas en ese rubro está casado con retenciones. De hecho, en algún momento me tocó revisiones en esos rubros pidiéndome acreditar las retenciones del dato que declaramos en honorarios personas físicas, arrendamiento de bienes, y lo casan tanto con IVA con renta. Entonces, ojo que vas a llenar ahí, o cómo lo estás llenando, porque a veces en contabilidad, pues todo eso lo sacamos de una balanza. Nada más que a veces la contabilidad en estas balanzas no es tan específica. Hay que tener cuidado con ello, porque en ese mal llenado o en esa el generalizar conceptos podría tener una repercusión a futuro. Y es que mira, a veces todo queda a veces en una simple aclaración, pero viene uno de los puntos más feos, el buzón tributario. Te están avisando por buzón tributario y tú jamás has revisado el buzón. O alguna vez diste tu correo, el de caballeros del zodiaco, @hotmail, y ya después dices, no, pues ¿cómo crees que usé ese? No, discúlpenme, ya voy a usar el de Javier Elía, @, bla, bla. Y ya dejas de usar ese otro correo, pero jamás hiciste la actualización en tu buzón. Te siguen enviando los actos y a veces se nos van los plazos por no darnos cuenta de ello. Y entonces, algo que era un tema meramente de aclaración, podría generarme ahora actos y en su momento créditos fiscales. ¿Y en qué momento te diste cuenta? Cuando ya no pudiste facturar. Por eso también uno del tema de control que va a tener que ver mucho aquí va a ser opinión de cumplimiento, que más adelante se irá complementando justo con CFDIs, con entero de retenciones correctamente, y que provocará a su vez también que por este medio me puedan estar requiriendo en tema de buzón tributario. Ojo con ello, habrá que revisar que tengamos activo nuestro buzón. Y por cierto, para poder enviar tu declaración, necesito firma electrónica vigente. Otro problema serio. Se me pasó y no hay citas. Y entonces ves a todos corriendo en toda la República a ver dónde alcanzo una. Y lo he visto de un lado a otro, de estados a otros, así de punta a punta del país, andan viajando por su firma. Prevean eso. Ahora, ya se me pasó. Ya me dijiste demasiado tarde, ¿para qué me dices? Ya no está vigente. ¿Qué podemos hacer si no hay citas? Puedes firmar con sellos. Esa es una opción que tenemos. No firmas con firma electrónica, firmas con sellos, es totalmente válido. Pero, pues aquí hablamos de que entonces son temas de control. Hay que prevenir cosas. Y bueno, por los tiempos, yo me quedaría aquí hasta las 10 de la noche, pero el tiempo apremia. Entonces, últimos comentarios para ir cerrando. Todas las deducciones de que hemos estado hablando, debes de trabajar sobre un tema de darle un soporte. Hoy está de moda las famosas EDOs y EFOS.
empresas que facturan operaciones simuladas, empresas que deducen operaciones simuladas. Y aunque a veces tú te portas bien, pues resulta que con quien te juntaste no. Y aunque tu operación es real, otra vez buzón tributario. Jamás lo checamos. Página del SAT, ¿quién revisa ese listado? Diario oficial, no, pues mucho menos. Y entonces de momento te ubicas en que eres de las EFOS o de las CEDOS definitivo. Y ahí estás en un problema bastante complicado. Hay que tener controles en todo este tema de EFOS, EDOS, opinión de cumplimiento positiva, y que establezcas un control de cotejo de CFDIs. Siempre, cada mes, que veas todo lo que está en la base de datos SAT cotejado contra tu contabilidad y contra tus declaraciones. Que tenga una correlación, que algo no se te esté escapando. Porque ese mismo parámetro es el que utiliza la declaración anual. Entonces, ya déjatelo como un tema de control constante, que no se nos pase. Y bueno, pues finalmente comentarles que aparte de esa declaración, pues las personas morales deberán actualizar su información de los RFCs respecto a los accionistas que han tenido alguna modificación. Lo único que le interesa es RFC y nombre. No le interesa la estructura accionaria, que esa es otra cosa. Eso es para temas de Secretaría de Economía, que por cierto la obligación viene desde diciembre de 2018, que muchos no han cumplido. Pero esta del SAT tenemos como chance a más tardar en el mes de marzo. Entonces, si ya teníamos las obligaciones, habrá que cumplirlas. Y tu informe de situación financiera de la famosa SAS, que también se presenta, es como, no es una declaración anual, es una declaración, es un informe que presentamos en el portal de la Secretaría de Economía que se llama PSM, así se llama ese portal, y vas a presentar un informe anual sobre la situación financiera de la SAS. ¿Qué es lo que les interesa ya? Saber cuánto traes de ingresos. Porque te acuerdas que para ser SAS hay un tope, 5.600.000 actualmente. Bueno, si lo superas, te sales de la SAS. Eso lo tenemos que presentar en marzo, que no se nos pase. Y bueno, pues esa sería mi participación. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Contador Domínguez, la verdad es que ha sido todo un gusto escucharte. Creo que Javier es una persona, bueno, conocedora, como nos dimos cuenta todos, nos dejaste boquiabiertos de tantos aspectos que hay que tomar en cuenta ahora para presentar y llenar la declaración correctamente. Y como lo comentabas un poquito antes, la tecnología nos ha cambiado totalmente el mundo, ¿no? Lo que comentaste de las facturas en papel, hasta lo que estás hablando ahorita, que el prellenado de las declaraciones de alguna forma refleja lo que se declaró en pagos provisionales, que no lo pusiste correctamente, bueno, se va a reflejar acá en el anual, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y delicado para nosotros como empresarios, porque de alguna manera la requisición debe ser muy correcta y muy puntual para efectos de que efectivamente sea un facilitador del cumplimiento de la obligación fiscal y no sea un dolor de cabeza o una posibilidad de ejercer facultades de parte de la autoridad, como nos comentaste, Javier. ¿Sí? El punto, pues nos están llegando algunas preguntas, aunque el tiempo se nos va, pero quisiera desahogar algunas. Una pregunta, en caso de no estar de acuerdo con el prellenado que realiza el SAT, ¿cómo se puede efectuar las modificaciones? Porque en muchos casos el sistema no lo permite. Depende qué rubro sea el que no estemos de acuerdo. Pero, ejemplo, si es un tema de ingresos, es porque yo presenté mal mi declaración provisional. Entonces es un tema totalmente mío que debería regresarme a las provisionales para corregirlo. Otro dato que no puedo mover es el de nómina. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer para poderlo corregir? Bueno, revisar primero si es un tema mío o es un tema de la autoridad. Es un tema mío, ya me metí a revisar de fondo y sí es cierto, timbré doble, timbré triple, o por ejemplo, he visto en algunas empresas, sí timbran su nómina normal, la ordinaria, pero no timbraron
indemnizaciones, finiquitos, primas, todos esos puntitos se les fueron. ¿Qué tienes que hacer? Tener que regresarte a timbrar. Por ejemplo, en esos FDIs de nómina, se supone que la fecha límite era 28 de febrero. Como regalo a todos los que estamos aquí, revisa el 54 del reglamento de renta. Dice que lo puedes hacer antes de que presentes tu declaración anual. Entonces, corrígelo y con eso puedes salvar la deducción. Ya no tienes ningún problema. No se te vaya a pasar de marzo, porque entonces ahí sí ya no podrías deducirlo. Y si no has pagado declaraciones de retenciones, por eso no te lo está reconociendo. De ahí en fuera, todo lo demás se puede modificar. Esos serían los comentarios. Excelente, excelente. Otra pregunta que no entendió bien. ¿Qué es el simulador anual de las personas morales? El visor. El visor. Sí. Bueno, quieren saber, hay un simulador de la declaración anual y hay un visor de nómina. El simulador nada más era para ver cómo venía la plataforma. Ahorita ya no utilizamos simulador, ya nos vamos directamente a la plataforma de la declaración anual. Y si se referían al visor de nómina, ustedes entren a la página del SAT, pónganle así, visor de nómina, patrón, porque hay uno para patrón y uno para trabajador. Yo me meto como patrón y voy a ver toda la información que he timbrado y todos los pagos que he efectuado. Y de hecho lo puedo sacar, pueden ustedes descargarlo en Excel, en PDF, lo pueden ver por mes. Y si traigo algún error en algún CFDI de nómina, ese mismo visor, los trabajadores los pueden usar. ¿Se acuerdan que de momento todavía nos encontramos con trabajadores que dicen que forzosamente les deben dar una constancia? Bueno, ¿cómo lo vas a subsanar? Lo vas a remitir al visor de nómina de trabajadores, ellos meten sus datos y les descarga su constancia. Esa que antes, hasta el 2016 dábamos a más tardar el 15 de febrero. Sí. Perfecto, perfecto. Otra pregunta respecto de lo que comentó el expositor en cuanto a las modificaciones en complementarias. Bueno, lo voy a interpretar. Para efectos de seguridad, ¿se tendrá que llevar un juicio o ya es reconocido que solamente la prescripción se extiende por la parte modificada? Ok. La autoridad, hay un ser y un deber ser. El deber ser es que ya no debería de ejercer actos de molestia, porque ya ha sido un tema bastante hablado, que solamente se pueden meter con datos que efectivamente modifique. Pero aún así, pues nos encontramos con que nos siguen ejerciendo actos de molestia, actos de fiscalización, y pues sí tendrías que irte a algún medio, o en tu caso, probablemente en algún recurso podría quedar, y si no, sí tendrías que irte a medios de defensa. Ok, correcto, correcto. Bueno, esta no sé si va la pregunta. ¿Habrá prórroga? Tengo la ligera sospecha que no. Ya. No voy a comentar quién la hizo. Bueno. Sí, tengo la ligera sospecha que no. No. Muchos están quejando el tema, hablan sobre una falta de empatía por parte de la autoridad, de que sigue cobrando. Pues probablemente sí, pero no vemos en sí que se esté manejando una prórroga, como sucedió el año pasado por el tema de la contingencia, ¿no? Pero para Morales el año pasado no hubo ampliación, hubo para físicas. En este año, pues mucho menos veríamos una posible prórroga. Correcto. Otra pregunta, si en el visor de la nómina hay 10,000 de sueldos y 1,000 de sueldos no grabados, y en la nómina las cifras son menores que sueldo, ¿se deduce? ¿Qué ingreso no grabado se usa para hacerlo no deducible? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Dice, si en el visor de nómina hay 10,000 de sueldos y 1,000 de sueldos no grabados, y en la nómina las cifras son menores, ¿qué sueldo se deduce? O sea, estamos hablando como de tres diferentes opciones. ¿Qué sueldo se deduce? Suponiendo, ahí lo que estoy entendiendo es,
mi visor de nómina me está reconociendo mucha más nómina de mi real, ¿no? ¿Eso estoy entendiendo? Sí, parece que sí. Me está reconociendo además. De entrada te podría decir que creo que traemos timbrados de más nosotros, que no los hemos detectado. Te recomiendo de entrada revisar todos los CFDIs de nómina emitidos, porque es muy, muy raro que el CFDI, el visor de nómina traiga datos adicionales, algo que tú no hayas timbrado. Probablemente tu contabilidad no lo traes reconocido, pero el CFDI sí se emitió. ¿Qué tienes que hacer? Corregir timbrado de nómina. Ahora, si tú traes nómina timbrada, pero sabes que no es deducible dentro de la declaración anual, cuando te desglosa gastos y dice gastos nómina, entras al apartado y viene un rubro que dice no deducibles, que es manual, tú ahí lo restarías, pero porque sabes que esa nómina era no deducible, aunque la hayas timbrado. Al revés, que tenga reconocido además, creo que traemos por allá un detalle nosotros. Ok, correcto, correcto. Sí, porque concluye diciendo que ingreso no grabado se usa para hacerlo no deducible. Ahora, en ese punto final, si se refiere al 47.53, recuerden que podemos deducir respecto de los exentos solamente un 47 o 53% de acuerdo al coeficiente que traiga lo pagado de exento respecto del año pasado. Tú tienes que hacer tu cálculo, cuánto pagué de exentos el año pasado, cuál es mi coeficiente respecto del total de pagos por salarios, hago lo mismo con este año y determino si en este el pago de exentos fue igual o superior al año pasado en cuanto al coeficiente, entonces deduzco un 53. Caso contrario, deduzco un 47. Y de hecho, la declaración anual te permite elegir cuál de los dos. Todavía no hace el cálculo de facto. Ese sí lo elegimos nosotros. Okay. Correcto, correcto. Otra pregunta, ¿cuál es la base fiscal para la depreciación acelerada del 2020? Sería, quisiera entender que me refieren a una deducción inmediata. No existe para el 2020. Hay una deducción que establece el artículo 35 de la ley de renta, pero no es deducción acelerada, es una deducción al 100% para temas de energías renovables. Pero ya como tal, el que traíamos del decreto solamente estuvo vigente 2016-17, por un decreto se habilitó todavía el 18. 19 y 20 no tenemos deducción inmediata. Correcto. Vamos a una última porque el tiempo ya se nos fue. Dice, en la declaración anual, mi empresa participa en un fideicomiso como fideicomisario y para mi declaración anual tendría que subir la utilidad, pero justo este año el fideicomiso obtuvo pérdida. La pregunta, ¿qué pasará con los pagos provisionales hechos por el fideicomiso? Ya que la aplicación no me permite cargar pagos provisionales mayores a los ingresos obtenidos por fideicomiso. Sí, en un estricto sentido, sería un pago que yo hice anticipado y debería reconocérmelo. Ahí hay un punto en donde viene tipos de ingreso que solo se acumulan en la declaración anual. Tú deberías habilitar uno que justo refiere a lo distribuido por fideicomiso. Cuando tú habilites ese rubro, se te va a permitir automáticamente el ISR pagado por los fideicomisos. Es un dato que lo jala automáticamente. Nada más, vete a un rubro que dice ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Está al principio. Le das ahí, entrar, y después se te va a habilitar un listado y vete a donde dice distribución por fideicomisos, así se llama el rubro. Excelente, Javier. Oye, pues nos da mucho gusto haberte escuchado, haber participado con todos tus consejos y asesoría y ampliación de visión de lo que tenemos que tener en cuenta para efectos de las declaraciones. Yo me voy a permitir subir al chat bien fiscal los datos, la tarjeta del contador Javier Domínguez, para quien lo quiera contactar directamente, porque pues esto es inagotable y sobre todo ahorita estamos en el momento álgido y creo que sí es muy interesante
poder contar con tus servicios profesionales, Javier, para no solo aclarar dudas, sino pues también a los asesores en algunos temas pues muy delicados ahorita que tenemos que cerrar ya la declaración, que pudimos haber elaborado en enero, ¿verdad? Pero bueno, estamos como siempre al final. Pero bueno, también es cuestión de estrategia, como tú nos acabas de comentar, que yo no lo había visto así y tienes toda la razón. Hay aspectos que nos pueden convenir para efectos de esperarnos al último día. Bueno, pero creo que ese no es el caso general. En la mayoría de nuestros casos hemos dejado para el final la película. Pero bueno, entonces te agradezco muchísimo tu participación y quiero agradecerles a todos los integrantes de nuestro chat y nuestras videoconferencias de los jueves. Como ustedes saben, esto fue muy interesante, todos los conceptos que debatió Javier sobre este tema, y como siempre lo vamos a subir a YouTube y a LinkedIn para que ustedes puedan escucharlo con más calma, algunos temas que les voy a hacer de interés. Agradezco a todos su participación. Nos vemos dentro de 15 días en la siguiente charla fiscal. Javier, un placer haberte saludado, y a todos, pues sigamos cuidando, que vamos todo bien. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.